Bueno, chicos, hoy vamos a ver la diferenciación de funciones, una manera mucho más rápida de trabajar y calcular las derivadas de funciones. En el tema anterior encontramos las derivadas de algunas funciones por el proceso de incrementación y paso al límite de la función. Este proceso generalmente es laborioso y es necesario establecer fórmulas que nos permitan de una manera más ágil calcular la derivada de una función. Entonces vamos a ver la diferenciación o las diferentes reglas para derivar funciones. Empecemos con las funciones polinómicas. La primera, la derivada de una constante, si y es igual a f de x y es igual a una constante, la derivada de y con respecto a x, o sea, la derivada de una constante, siempre es 0. La derivada de una potencia, si y es igual a f de x, o sea, x a la n, o sea, x elevado a la n es una potencia, la derivada de esa función de y respecto a x es la derivada de x a la n sobre x. En otras palabras, la derivada de una potencia es baja la potencia por x elevado a la n menos 1. La derivada de una constante por una función, si y es igual a f de x y es igual a c por x a la n, entonces la derivada de y con respecto a x sería la derivada de c por x a la n con respecto a x, y sería simplemente la constante multiplicado por la derivada de una potencia que la acabamos de ver aquí, que sería c por n por x a la n menos 1. La derivada de una suma, si y es igual a una función u de x más b de x, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de una suma, que es igual a la derivada de primero del sumando, de la suma de las derivadas de los sumandos, o sea, sería de u, se derivaría de u respecto a x, más luego se derivaría b con respecto a x. La derivada de las funciones racionales. Primero empecemos con la derivada de un producto. Si y es igual a u de x por b de x, siendo u de x un polinomio en x y b de x también, la derivada de un producto es igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. La derivada de un cociente dice si y es igual a u de x sobre b de x, entonces la derivada de y con respecto a x sería, primero que todo, el denominador al cuadrado. Luego sería en el numerador iría el denominador, que es b, por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Regla de derivación en cadena, o sea, también se le llama cambio de variable. Si y es función de u, donde u también es función de x, tenemos que de y de x lo puedo expresar como de y de u por de u de x. Es como si pudiera simplificar estos dos, pues, para que se vea de una manera más sencilla, y me quedaría de todas maneras de y de x. Veamos la diferenciación implícita. A veces una función está en la forma x, y tal que es función de dos variables, y eso es igual a 0 para todo x perteneciente a los reales. En otras palabras, la función no puede ser despejada o es difícil hacerlo de la relación f de x, y igual a 0. En este caso se puede recurrir a un método llamado derivación implícita, que se considera y como una función desconocida, pero derivable, y aplicando las reglas anteriores podemos despejar después de y de x. Más adelantico en los ejemplos vemos cada uno de estos casos aplicados. Vamos a tratar de verlos casi todos. Siguen las derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada con respecto a x del seno de u siempre es el coseno de u por la derivada interna, que es de u de x. La derivada del coseno de u de una función es igual a menos seno de u, o sea, menos seno de u por la derivada interna, que es de u de x. El 10 me dice que la derivada con respecto a x de la tangente es de u, es la secante cuadrada de u por la derivada interna de u de x. Acuerde que u es un polinomio en función de x. Para hacerlo general, el 11 me dice que la derivada de la función cotangente es igual a la menos cosecante al cuadrado de esa función por la derivada interna de u de x.
el 12 dice que la derivada de la secante de u va a ser igual a secante u por tangente a u por la derivada interna, o sea, por la derivada de u de x. El número 13 dice que la derivada de la cosecante de u es igual a la menos cosecante de u por cotangente de u por du de x, o sea, por la derivada de ese polinomio o función de x. Derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces tenemos, la 14 dice, tiene dos partes, la derivada de una potencia a la u con respecto a x es igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada del exponente con respecto a x. Si tenemos ahora la derivada de e elevado a la u, donde e es el número de Euler, sería igual a e a la u por la derivada del exponente de u con respecto a x. El 15 también tenemos dos partes, la derivada del logaritmo natural y la derivada del logaritmo en cualquier base. Entonces la derivada con respecto a x del logaritmo de u en base a es igual a 1 sobre u por el logaritmo de a por la derivada de ese polinomio respecto a x, que también le podemos escribir como 1 sobre u por y decir 1 sobre ln a, aquí está 1 sobre ln a, es lo mismo que decir logaritmo de e en base a por du de x. La derivada del logaritmo natural de u respecto a x sería 1 sobre u por du de x. Hay unos casos muy importantes, si la variable independiente está tanto en la base como en el exponente, o sea, tenemos aquí un polinomio en x y aquí tenemos b también es un polinomio de x, pero esto es una potencia, entonces la derivada de eso, de u elevado a la b, es b por u a la b menos 1 por du de x más b por la derivada de u más, de b de x, la derivada del exponente, por u a la b por el logaritmo natural de u. Aunque también se pueden sacar logaritmo natural en ambos lados y después utilizar derivación implícita. Las funciones trigonométricas inversas y sus derivadas. La derivada del seno a la menos 1 de u es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por du de x. La derivada del coseno a la menos 1 de u es igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de ese polinomio de u de x. El 18 dice que la derivada de la tangente a la menos 1 de u es igual a menos 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada de u de x. La 19 dice que la derivada con respecto a x de la cotangente a la menos 1 de u es menos 1 sobre 1 más u a la 2 por la derivada de ese u con respecto a x. La derivada de la secante a la menos 1 de u es menos 1 sobre u por raíz cuadrada de u a la 2 menos 1 por la derivada de ese polinomio en x o de u de x. Y la 21 me dice que la derivada de la cosecante a la menos 1 de u es igual a menos 1 sobre u por raíz cuadrada de u a la 2 menos 1 por du de x. Bueno, hagamos la aclaración aquí. Tenía dos veces el signo menos. La derivada de la secante a la menos 1 de u es positivo aquí, es 1 sobre raíz cuadrada, 1 sobre u por raíz cuadrada de u a la 2 menos 1 por du de x. Y la de la cosecante sí es menos 1 sobre u por raíz cuadrada de u a la 2 menos 1 por du de x. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, dice derivadas sucesivas. Dada y igual a f de x, podemos encontrar y' igual a f' de x o primera derivada que define otra función para todos los valores de x donde la derivada está definida. Podemos derivar esta nueva función para obtener una segunda derivada de la función original y se expresa por y de 2', o sea f2'
de x y es segunda derivada de y con respecto a x. Y así sucesivamente. Podemos derivar esa nueva que nos da y decir que es tercera de 3y, o sea, la tercera derivada de y con respecto a x3, etc. Taller. Vamos a ver los 5a, los ejemplos pares, determinar la derivada de las siguientes funciones, los primeros 8 casos. El número 2 dice, si tenemos y igual a x a la 3 más 4x2 más 8x más 7, derivar de y de x. O sea, sabemos que este es un polinomio, esto es una potencia que baja la potencia 3 por x a la 3 menos 1, o sea 2, más 2 por 4 que son 8, elevado a la x a la 2 menos 1 que es 1, por eso queda 8x nomás. Y la derivada de 8x con respecto a x es simplemente 8. Y la derivada de la constante es 0. El segundo dice que si y es igual a x a la 3 medios más x a la 2 más 3, derivemos esta función de y de x sería baja el 3 medios a multiplicar a x a la 3 medios menos 1, que es un medio, más 2 por x, y la derivada de 3 es 0. Entonces ya tendríamos la derivada. Como ven, es muy simple aplicando los teoremas. El sexto me dice que tenemos un producto de dos polinomios, o dos binomios en este caso, que y es igual a x2 más 1 en factor de x2 menos 1, y esto lo podemos trabajar como es un producto, como la derivada de un producto. Entonces nos dice que y de x es igual al primero, el primero, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 2x solamente, porque el de este sería 0, más el segundo, aquí está, pero por la derivada del primero, que sería otra vez 2x. Aquí nos quedaría 2x3 más 2x más, aquí nos quedaría 2x3 menos 4x. Entonces 2x3 y 2x3 nos da 4x3, y 2x menos 4x nos darían menos 2x. El número 8 me dice, nos piden la derivada de un cociente. Podemos hacerlo de dos maneras, o como cociente o lo podemos hacer como producto. Voy a trabajarlo como producto en este caso. Sería el mismo 3x2 más 1, pero este 2x, si lo paso al numerador, pasa con exponente negativo. Entonces sería la derivada de un producto en este caso, que sería 3x2 más 1, el primero, por la derivada del segundo, baja el menos 1, por la derivada por 2x a la menos 1 menos otro, que es menos 2, por la derivada interna, que sería 2, más el segundo, pero por la derivada del primero, que sería 2 por 3, 6x, porque la derivada de 1 sería 0. Esto nos quedaría entonces, este 2x a la menos 2 bajaría y quedaría 2x al cuadrado. Aquí nos quedaría menos 2 que multiplica a 3x2 más 1, más, aquí bajaría este 2x al denominador y nos quedaría 6x sobre 2x. Sacando como un denominador que es 4x2, nos quedaría aquí 4x2 dividido entre 4x2 da 1, por lo de arriba a lo de arriba, entonces menos 6x2 menos 2, y por último 4x2 dividido entre 2x nos daría 2x, por 6 nos daría 12x2. Sumando términos semejantes, 12x2 menos 6x2 nos da 6x2 menos 2 sobre 4x2. Podemos sacar en factor común un 2 aquí, y en factor de 2 en factor de 3x2 menos 1, y simplificarlo con uno de los 12 que hay dentro de este 4, y nos quedaría 3x2 menos 1 sobre 2x2. El otro nos dice que es y igual a x más 1 por x más 5 sobre x menos 3. Voy a multiplicar primero estos dos, nos quedaría el primero al cuadrado, aquí nos queda una x y 5 acá nos dan 6x más 5 sobre x menos 3, y ahora lo trabajo, voy a trabajarlo ahora así como cociente.
Entonces la regla me dice que para derivar un cociente el denominador queda al cuadrado, luego cojo el denominador solo por la derivada del numerador, que es 2x más 6, menos el numerador, que está aquí, por la derivada del denominador, que la derivada de x es 1, sobre ese denominador al cuadrado. Entonces la derivada de y con respecto a x quedaría, trabajamos esta parte, quedaría 2x2, aquí me dan menos 6x, y por acá nos da 6x positivo, entonces menos 6x más 6x se van a cancelar y 6 por 3 van menos 18, menos este otro producto que no, por 1 no va a alterarse, entonces simplemente cambiamos los signos, menos x2 menos 6x menos 5. Sumando términos semejantes nos queda x2 menos 6x y menos 18 y menos 5 queda menos 23 sobre x menos 3 al cuadrado. El número 12 nos dice que y es igual a la raíz cuadrada de x2 más 1. Entonces podemos expresar una raíz cuadrada como el x2 más 1 pero elevado a la 1 medio. Esto significa la raíz cuadrada. Entonces me queda la derivada, voy a derivar una potencia, entonces baja el medio por eso mismo elevado a la 1 medio menos 1, que me da menos 1 medio, por la derivada interna de este binomio, que sería 2x, porque la de 1 pues es 0. Entonces nos quedaría, este 2 se cancela con este 2, queda x, y este que está aquí elevado a la menos 1 lo podemos bajar y escribir como raíz cuadrada de x2 más 1. El número 14 dice que si x2 y3 más xy2 menos y es igual a 0, hallar de y de x. Aquí tenemos el problema de antes, de lo que hablábamos, que no se puede despejar la y. Entonces vamos a utilizar en diferenciación implícita, como si x y y ambas fueran variables. Entonces esta es la derivada de un producto. Entonces empezamos. Sería el primero por la derivada del segundo, que sería 3y2 por dy de x. Volvamos a empezar aquí con la derivada. Entonces dijimos que vamos a tomar, como es derivación implícita, entonces vamos a tomar la x y la y como si fueran variables ambas. Entonces primero tenemos la derivada de un producto, este es un producto, este es otro, es un término independiente. Entonces nos quedaría el primero por la derivada del segundo, que sería 3y2 por la derivada de y de x, más el segundo, que es y3, por la derivada del primero, que es 2x, por la derivada de x con respecto a x. Esto lo hago simplemente para que entiendan por qué después no aparece de x, más este es el otro producto, que sería el primero por la derivada del segundo, el primero por la derivada de y a la 2, que es 2y, por la derivada de y con respecto a x, más y2 por dx de x, menos de y de x igual, y la derivada de una constante es 0. Entonces destruimos paréntesis y nos queda 3x2y2 por dy de x más 2xy3 más 2xy por dy de x más y a la 2, porque aquí ya desaparece esto, y por último menos de y de x igual 0. Asociamos términos, aquí tenemos de y de x, aquí también común de y de x, aquí también, entonces nos queda de y de x en factor. Si sacamos del primero queda 3x2, si sacamos de este término nos va a quedar solamente 2xy, y si sacamos de este queda menos 1. Y eso va a ser igual, y pasamos estos términos que están sueltos al otro lado. Este 2xy3 pasa negativo y este y a la 2 pasa negativo. Ahora sí podemos despejar de y de x, que es la derivada. Sería igual a menos 2xy3 menos y a la 2, y todo esto que estaba multiplicando pasa a dividir. Veamos el taller 5b, que vamos a analizar los ejemplos pares. Dice determinar la derivada de las siguientes funciones. Entonces ahora vamos del caso 8 al 15 para aplicar los casos.
Entonces nos dicen que si y es igual a coseno de x2 sobre 2 más x, derivemos de y con respecto a x. Sabemos que la derivada del coseno es menos seno de eso mismo, pero por la derivada de esta expresión, de esta parte interna. La derivada de x2 es 2x, que ese 2 y ese 2 se cancela y va a quedar x, y la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces nos queda menos este término que es x más 1 por el seno de x2 sobre 2 más x. El 4 dice, si y es igual a la cotangente de 2x más 1 sobre x más 1, derivar de y con respecto a x. Sabemos que la derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrada de lo mismo por, este va a ser la derivada ahora de esta parte, que es la derivada de un interna, o sea, la derivada de un cociente, que va a ser el denominador al cuadrado, y en el numerador va el denominador que estaba por la derivada del numerador, que la derivada de 2x más 1 es solamente 2, menos el numerador por la derivada del denominador. El numerador por la derivada del denominador, que sería de x, que sería igual a 1. Entonces de y de x sería igual. Aquí nos queda 2x, primero que todo negativo, dejemos el menos. Ahora miremos esta primera parte de acá, nos da 2x más 2 menos 2x menos 1. 2x o 2x se cancela, entonces nos queda sobre x más 1 al cuadrado por la cosecante al cuadrada de esta parte que tenemos aquí, o sea, esa parte. Nos queda menos, esto se cancela, queda 2 menos 1 es 1 sobre x más 1 al cuadrado por la cosecante al cuadrado de 2x más 1 sobre x más 1. El número 6 nos dice y igual a la cosecante, si y es igual a la cosecante de pi sobre 2x, entonces nos piden derivar de y de x. Sabemos que la derivada de la cosecante es la menos cosecante cotangente, o sea, de lo mismo, cosecante u por cotangente u por la derivada de esto, que es la derivada de un cociente. La derivada del denominador es 4x2, luego en el numerador tenemos 2x por la derivada de una constante que en este caso es pi, que es 0, menos el numerador que es pi por la derivada de 2x, que es simplemente 2. Entonces nos queda menos, aquí nos queda 2pi sobre 4pi x2 que tenemos aquí por la cosecante de pi sobre 2x por la cotangente de pi sobre 2x. Aquí podemos menos por menos es más, nos queda 2pi sobre, podemos cancelar, sacar bueno, aquí volvamos otra vez, aquí nos quedaría menos 2pi sobre 4pi 4x al cuadrado, menos por menos más, decíamos queda pi, simplificando nos queda un 2 en el denominador, 2x2, bueno, por lo que tenemos aquí que es cosecante de pi sobre 2x y por cotangente de pi sobre 2x. El 10 nos dice y igual al logaritmo de 3x más 4. Entonces, la derivada del logaritmo sabemos que es 1 sobre eso mismo. En el denominador va el logaritmo natural de 10 por la derivada interna de este polinomio, que sería 3. En otras palabras, nos da 3 por 3x por el logaritmo de 10 y más 4 por el logaritmo de 10. El 12 nos dice si y es igual al logaritmo natural de raíz cuadrada de x más 1, entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre eso mismo por la derivada, esto lo podemos considerar como un medio, como x más 1 elevado a lo medio, entonces baja un medio por x más 1 elevado a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada interna que es de x, que es 1. En otras palabras nos quedaría 1 sobre 2 y aquí nos quedaría este x más 1 elevado a la menos 1 medio, lo bajamos y queda raíz cuadrada de x más 1, que por la raíz cuadrada de x más 1 nos quedaría raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado, que simplemente es 2x más 1.
El 8 nos dice que si y es igual a seno de 2x más logaritmo natural de x2 más 1 más e a la 2x más 3 a la x, entonces nos piden hallar la derivada de toda esta expresión. Entonces sería, sabemos que es la derivada del seno es el coseno de eso mismo, pero por la derivada interna que es 2, más la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre eso mismo por la derivada de x2 más 1, que la derivada interna sería 2x, porque la de 1 es 0, más e a la 2x, entonces la derivada de e a la 2x es e a la 2x por la derivada del exponente, que es 2, más si tenemos 3 a la x, la derivada de 3 a la x es 3 a la x por el logaritmo natural de 3 por la derivada del exponente de x, que es 1. Eso nos da 2 coseno de 2x más 2x por x sobre x2 más 1 más 2e a la 2x más 3 a la x, porque este 1 no multiplica, pues da 1, da lo mismo, por el logaritmo natural de 3. Sacando como un denominador entre el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, es el mismo x2 más 1. Entonces, x2 más 1 dividido entre 1, que se supone que hay aquí, es x2 más 1. Por lo de arriba, pues 2 coseno de 2x por x2 más 1. Más, este dividido entre este da 1 por 2x, pues sigue dando 2x. Ahora este dividido entre 1, que se supone que está aquí abajo, daría esto mismo, x2 más 1, por lo de arriba, entonces 2e a la x por x2 más 1, más este de aquí dividido entre 1, que se supone que está aquí, daría esto mismo, por el de arriba, entonces queda 3x por el logaritmo de 3 por ese x2 más 1. En otras palabras, nos quedaría aquí ahora sí, distribuyendo, nos quedaría 2x2 coseno de 2x, ahora 2 coseno de 2x por 1 es 2 coseno de 2x, 2x, aquí nos queda 2x2 e a la 2x, ahora más por más, 2e a la 2x, ahora nos queda 3x2, porque vamos a multiplicar por 3x2, 3 a la x por x2 por el logaritmo natural de 3 más este de aquí por 1, pues daría eso mismo, sobre x2 más 1. El número 14 nos dice que si y es igual a la raíz cuadrada de 3x2 menos 9 sobre 2x2 más 4, eso lo podemos expresar como esta misma expresión elevada a la 1 medio. Entonces de y de x sería igual, baja el 1 medio por esa misma expresión elevado a la 1 medio menos 1, o sea menos 1 medio, por la derivada interna, que es la derivada de un cociente, que sería el denominador al cuadrado, y en el numerador iría el denominador por la derivada del numerador, o sea el denominador por la derivada de esto, que sería 2 por 3, 6x, menos el numerador, que es este, por la derivada del denominador, que sería simplemente 4x. Eso nos quedaría 1 medio por esta parte, la invierto porque si es a la menos 1 medio, este baja y este sube, entonces quedaría a la 1 medio, por aquí nos quedaría 2 por 6, 12x a la 3, 6 por 4, 24x, aquí me quedaría 4 por 3, 12x3, y menos por menos más, 9 por 4, 36x. 2x3, 2x3 se cancela, entonces nos queda 1 medio por 2x más 2x2 más 4 sobre 3x2 menos 9 elevado a la 1 medio, y es la suma de estos dos dan 60x sobre eso al cuadrado. En otras palabras nos daría 30x, podemos implicar este 60 con el 2 que está al principio, entonces nos queda 30x por 2x2 más 4 elevado al cuadrado por, y esto los podemos expresar como una sola raíz de 2x2 más 4 sobre 3x2 menos 9. El 16 nos dice que y es igual a 2x más 1 elevado a la 7x menos 3. Aquí vemos que tenemos tanto
la base como el exponente son polinomios donde está la incógnita. Este es el caso especial en que de y de x sería baja el 7x menos 3 por 2x más 1 elevado a la 7x menos 3 menos 1 por la derivada interna que es 2 más 7 en factor, baja aquí la derivada de este sería 7 nomás por la 2x más 1 elevado a la 7x menos 3 por el logaritmo natural de 2x más 1, que es la parte que tenemos acá. De y de x entonces sería 2 por 7x más 3 por 2x más 1 elevado a la 7x y menos 4 más 7, este 2 pues pasó al principio, ¿no? Este 2 más 7 por 2x más 1 elevado a la 7x menos 3 por el logaritmo natural de 2x más 1. Entonces, esto lo podemos expresar como 2 por 7, 14x por 2x más 1 elevado a la 7x menos 4. Ahora 2 por 3 dan menos 6. Por esto mismo de acá estamos multiplicando este 2 por todo lo de acá, por cada uno de los de este binomio. Nos quedaría más 7 por 2x más 1 elevado a la 7x menos 3 por el logaritmo de 2x más 1. El taller 5C, que son también, seguimos con los ejemplos pares, vamos a mirar los casos de 16 al 21. Entonces dice, el 2 dice, y es igual al seno a la menos 1 de x sobre x. Entonces esto es igual a 1 sobre x, cuando estamos con las funciones inversas, sería 1 sobre x por el seno a la menos 1 de x. Eso lo podemos expresar en esta forma, como un producto de un fraccionario por el seno a la menos 1 de x. Entonces viene siendo la derivada de un producto. Entonces la derivada de un producto sería el primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre 1 raíz cuadrada, raíz cuadrada de 1 menos x2 por la derivada que es 1 de x, más seno a la menos 1 de x por la derivada del primero, que sería el denominador al cuadrado. Como es un cociente, el denominador al cuadrado, quedaría el denominador por la derivada del numerador, que es la derivada de 1, que es 0, menos el numerador por la derivada de x, que es 1. En otras palabras, nos quedaría que de y de x sería 1 sobre x por raíz cuadrada de 1 menos x2 menos, aquí este se cancela, 0, esto me da negativo, entonces menos seno a la menos 1 de x por sobre x2. Sacando como un denominador entre estos dos, nos quedaría x2 por raíz cuadrada de 1 menos x2. Estos dos dividido entre esto da x por 1 x menos estos dos dividido entre este me daría solamente el radical por el de arriba. Entonces seno a la menos 1 de x por ese radical. El número 4 dice y igual a 2 seno a la menos 1 de x más 4 logaritmo natural de x más 3x a la 4. Entonces de y de x sería igual a 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x2 más 4 por 1 sobre x más 3 por la derivada de x a la 4, que es 4x. Bueno, hagamos aquí otra vez. Aquí nos quedaría 3 por la derivada de x a la 4, que es 4x a la 4 menos 1, que es 4x3. Nos quedaría 2 sobre raíz cuadrada de 1 menos x2 más 4 sobre x más 12x a la 3. Sacando como un denominador entre estos tres, entre este raíz cuadrada, entre esta x y un 1 que hay aquí, sería el producto de los dos, sería x por raíz cuadrada de 1 menos x2. Estos dos dividido entre el primero me da x por 2, 2x, más 4 que multiplica a x
por la raíz cuadrada de 1 menos x2 dividido entre x, se cancelan las x y me queda solamente esto. Entonces 4, por eso que sube a multiplicar, más x por raíz cuadrada de 1 menos x2 dividido entre 1 da x por raíz cuadrada de 1 menos x2. Por x, 12x3 me da 12x4 por la raíz cuadrada de 1 menos x2. El 6 dice lo siguiente. Si y es igual a x a la 3 por seno a la menos 1 de x, quedaría entonces de y de x igual a x a la 3 por sobre raíz cuadrada de 1 menos x2 más seno a la menos 1 de x por la derivada del primero, que es 3x a la 2. De y de x entonces quedaría x3 sobre raíz cuadrada de 1 menos x2 más 3x2 por seno a la menos 1 de x, sacando como un denominador entre los dos, entre esta raíz cuadrada y el 1, sería la raíz cuadrada. Esta dividido entre el primero me da 1 por x a la 2, por x a la 3, queda x a la 3, más este segundo dividido entre 1 es ese mismo, por el de arriba, pues queda 3x2 por ese radical por seno a la menos 1 de x. El número 12 dice lo siguiente. Dice, si y es igual a coseno a la menos 1 de x a la 2, entonces derivar en y con respecto a x. De y de x sería, aplicando los teoremas, sería menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos s al cuadrado, o sea, x2 al cuadrado sería x4, por la derivada interna de, de x2, que es 2x. En otras palabras, quedaría menos 2x por raíz cuadrada de 1 menos x4. El 10 dice, y es igual al coseno a la menos 1 de 2x menos 4 elevado a la cuarta. Entonces esto nos quedaría, primero sacamos 4, baja el 4 porque sería el de una potencia, 4 por el coseno a la menos 1 de 2x menos 4 elevado a la 4 menos 1, que es 3, por la derivada del coseno a la menos 1 de 2x menos 4, que es menos 2, menos la derivada interna, que es 2, por la raíz cuadrada de 1 menos ese 2x menos 4 elevado al cuadrado. En otras palabras nos daría menos 8, menos 2 por 4 daría menos 8, coseno a la menos 1 de 2x menos 4 elevado al cubo sobre la raíz cuadrada de 1 menos, aquí elevamos al cuadrado, quedaría 4x2 que pasa a negativo, aquí 4 por 2, 8 por 2, 16, que pasa a positivo, y 16 al cuadrado positivo, que con este menos cambia y queda menos 16. En otras palabras, quedaría menos 8 por coseno a la menos 1 en factor de coseno a la menos 1 de 2x menos 4, todo eso elevado al cubo sobre esa raíz cuadrada. Aquí nos quedaría menos 4x2 más 16, y 1 menos 16 es menos 15. Y el número 12 nos dice que si y es igual a la secante a la menos 1 de 1 sobre x, entonces de y de x sería menos 1 sobre x por la raíz cuadrada de u a la 2, o sea, de esto mismo al cuadrado, menos 1 por la derivada interna, que la derivada interna es la derivada de un cociente, que sería el denominador al cuadrado, y en el numerador va el denominador por la derivada del numerador, que es 0, que es una constante, menos el numerador por la derivada de x, que es 1. En otras palabras, nos da menos 1 sobre menos 1 sobre x, si simplificamos esta x2 con esta x, nos queda una sola x por la raíz cuadrada de 1 sobre x2 menos 1, y eso es igual entonces a 1 sobre x por la raíz cuadrada, sacamos como un denominador aquí, entonces quedaría 1 menos x2 sobre x2, sacamos esta x que se puede sacar, se cancela con la de acá, y nos queda menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x a la 2.